Cabalito llegando estoy yo cuando pasó un helicóptero. Pasó encima del pueblo así. Después regresaron. Los soldados ya estaban cerca. Ahí. Con 11 millones de habitantes y con más de la mitad de la población indígena y campesina, Guatemala es un país fundamentalmente agrario. A mediados del siglo XX, el 0,2% de la población concentraba el 40% de las tierras cultivables. Esta situación cambió entre 1944 y 1954, periodo revolucionario con los gobiernos de Arévalo y Arbenz. Este último impulsó la reforma agraria. Los terratenientes, junto con la United Fruit Company y otras transnacionales, no contentos con esta política, se alían con el presidente de Estados Unidos, Eisenhower, en la invasión militar que en 1954 llevó al derrocamiento del gobierno de Arbenz. En 1960, debido a las grandes desigualdades y el descontento generalizado de la población y parte del ejército, algunos militares junto con los campesinos se sublevan contra el gobierno títere, provocando el surgimiento de la guerrilla y consecuentemente de la guerra. La represión contra los insurgentes fue brutal, recrudeciéndose aún más al principio de los años 80, donde empiezan las grandes masacres. En 1982, cuando hubo un golpe de Estado, que fue Efraín Ríos Montt el que estuvo en la presidencia y que es el que desató la tierra arrasada en contra de la población civil. Entonces es donde surgieron las masacres más grandes, las masacres de Cuarto Pueblo. Aquí en esta parte está ubicado Cuarto Pueblo, en Ixcán. Y me entré en él, como ahí está la soldado. Escondí otra vez, como 5 o 10 metros, escondí otra vez ahí. Entonces llegan, reúnen a la gente, encierran a la gente en la iglesia y en la escuela, y después le pegan fuego a la iglesia y a la escuela con toda la gente adentro. Empezaron a matar a todos los hombres y después terminaron matar a todos los hombres, los encerraron en una casa grande, a todos los que estaban vivos todavía, niños, mujeres y así, adultos, todos los metieron a esa casa. Después le prendieron gasolina y los quemaron vivos dentro de la iglesia, así, la iglesia grande, ahí los quemaron. El fuego está ardiendo, lo tiran ahí. Sale uno, entran otros, sale uno, entran otros. Está tirándole al fuego. Entonces estoy pensando, yo solo estoy pensando, tal vez lo quitan por pedazos, se van a tirar allá. Y ametrallan sin parar, al más puro estilo nazi. Ametrallan sin parar. Ahorita hay que abrir el fuego. Júbilo, dicen ahí. Entonces le abrieron el fuego, pues sí, van a hacer, así van a tirar hacia. El último día las pusieron a correr, después de hacer todo lo que ellos quisieron con las mujeres, las mataron y las metieron en esa poza, les metieron gasolina y las quemaron. Así fue esa masacre en Cuarto Pueblo.
Entonces la gente, algunos, como suele ocurrir en esos casos, algunos logran escaparse. Unos niñitos, otras personas más grandes, se logran escapar. Y es por eso que se conoce, porque en ese momento no habían testigos más que ellos mismos allí. Así lo mataron los que se quedaron en el centro. Solo lo mataron vivo. Así le hicieron. La imagen que tenga fuera de las fronteras sea diferente. Lo único que sí es cierto es que en 16 meses ganamos una guerra de 20 años. Y ese es el fracaso más grande que ha tenido ciertos medios de comunicación. En el 82 se da el golpe de Estado que derroca el gobierno de Lucas García y que establece el gobierno de Ríos Montt. Ríos Montt solo gobierna 2 años, pero es el periodo más sangriento en la historia de Guatemala, solo comparable a la conquista. Son 440 aldeas que el mismo ejército reconoce que fueron totalmente destruidas. La gente asesinada, la aldea quemada, los animales fueron muertos. Es decir, fue la destrucción total. Que nosotros, al estar sacando toda esta cantidad de muertos, al estar evidenciando esto, creemos que no puede haber una reconciliación si no se conocen los hechos violentos que sucedieron. Y entonces hicieron esta masacre aquí en Cuarto Pueblo, subieron a Pueblo Nuevo. La idea es acabar siempre a la población, pero cuando llegaron a Pueblo Nuevo ya no había gente, toda la gente se había ido a la montaña. Es así de que nosotros somos testigos de todas las masacres, de todo de la tierra arrasada que ha hecho el ejército en Ixcán. Y entonces nosotros de esas fechas la hemos vivido en carne propia toda la persecución del ejército. Cayeron algunos cooperativistas y eso no aguantaron las torturas. Algunos pues fueron asesinados en ese mismo día y los otros fueron capturados, fueron torturados, y eso dieron algunas informaciones de que hay más gente todavía que también son cooperativistas, recién llegados al Petén en busca de la tierra. Entonces así fue que empezó el ejército a hacer un rastreo a todas las comunidades que están a la orilla de los Usumacinta. Podemos tener una fractura muy dolorosa, por ejemplo, en un brazo, que va a doler mucho, pero en ese momento no está causando la muerte, lo igual que en los dedos. Y eso se miran los procesos regenerativos, que es que la persona todavía estaba con vida. Y esto lo encontramos principalmente en aquellos lugares como centros de detención que hubieron en ese momento y que, bueno, después las propias fosas estaban en el interior de estos lugares. Son 23 personas las que se recuperaron y aquí se ven los restos que quedaron de 2 niños pequeñitos. O sea, este es un niño que está más o menos entre unos 4 o 8 años y este es un niño que está un poquitito, una edad inferior, puede ser entre 3 y 5 años más o menos. En esa fosa son 23 personas que prácticamente todos eran mujeres y niños, ¿verdad? Aparentemente estuvieron torturándolos un tiempo y no se sabe muy bien de qué murieron, pero sí se han encontrado heridas de proyectil, sobre todo de arma de fuego. La mayoría de las comunidades
la gente vive y sigue viviendo con las personas que fueron los hechores en ese tiempo. Sigue viviendo con gente que mató a su familia, que la violó, que su vecino sigue siendo el que mató a su esposo. Recordar todo lo que ha sucedido en el pasado, uno vuelve a vivir nuevamente todo lo que sucedió. Yo tenía 8 años cuando sucedió eso, era muy pequeña, fue en el 82. Recuerdo de que todo estaba tranquilo en la comunidad y como a medianoche toda la gente se levantó llevando cosas, haciendo bulla en la calle, diciendo que había pasado algo en un salón comunal que es en la aldea de Chipiacul, Pazún, Chimaltenango, en donde había personas que vigilaban en la noche y llegó a la medianoche, llegaron los soldados, los encerraron en el salón, los mataron ahí y bueno, en la noche no pudimos ver nada y sí los soldados reunieron a toda la gente en la noche amenazándolos de muerte. Al día siguiente toda la gente bien asustada en su casa, yo era muy pequeña, pues no tenía miedo porque nunca había pasado eso, pues salí a ver lo que había sucedido en el salón y al llegar en el salón me encontré con como 14 o 15 cadáveres en el salón. Ese mismo día los soldados nos mandaron a llamar y nos reunieron en el salón. Estaba un teniente ahí que tenía la cara pintada negra, así con tizne, llevaba una bomba en la mano y dijo a toda la gente que se pusieran a pedir a su Dios, si creían en un Dios, porque en ese momento los iban a matar. Nos metieron el miedo y llegó un día que nosotros tuvimos que abandonar nuestros lugares, porque cada mes, cada poco llegan en las comunidades, nuestras comunidades, nos reúnan, aparte de los hombres y aparte de las mujeres. Siempre nos amenaza que aquí cargamos un listado, los que no quieren colaborar con nosotros, porque están colaborando con la guerrilla, y a eso los vamos a sacar, los vamos a matar. Entonces llegó un día que capturaron algunas personas que no sé si eran guerrilleros, eran chicleros, chateros, no sé qué, capturaron, los torturaron, los llevaron y lo andan llevando comunidades en comunidades. Y esa persona está amenazada de muerte. Y fueron señalando a algunas personas, tal vez no intencionalmente, sino que forzadamente fueron acusados. Y así fue que llegó un día que nosotros tuvimos que abandonar nuestras casas. Tuvimos que internar en la selva de la Sierra de Lacandón. Pero en ese tiempo, como miles y miles de gente estaba en esa colonia, saber cuántas personas. Pasó una semana, 2 semanas. Empezó pues la enfermedad de los niños. Mucha diarrea, pero hay días 3, 4 muertos, pero más puros niños. Murió uno en la mañana, a las 2 hay otro muerto, a la tarde hay otro muerto. Solo enterrando muertes estábamos la gente. No creamos de que nosotros no somos fuertes, pero con todo el miedo, entonces más se murieron más mujeres y los niños con esa enfermedad, pues. En este periodo, Benedicto Lucas, que empieza a vivir el incremento de la insurgencia de la guerrilla, que ha ido sumando fuerza porque ha prosperado en las zonas indígenas del país y la población indígena, en su actitud desesperada por poder salir de la crisis, empiezan a simpatizar con la guerrilla. Entonces Benedicto diseña varios elementos de un plan estratégico. 1, la política de tierra arrasada. 2, el establecimiento de aldeas modelo, o sea, la urbanización de la población rural para servicios públicos, pero para control militar. Y 3, el establecimiento de las patrullas de autodefensa civil. Las patrullas son básicamente el servicio militar forzado a las comunidades, pero a nivel local. O sea, todo ciudadano mayor de edad, de 18 años en adelante, era forzado a patrullar por lo menos un día a la semana. En 1982, los grupos paramilitares llegaron a ser casi 1 millón de gentes, es decir,
cerca del 80% de la población masculina de las zonas rurales indígenas. Se crearon las patrullas civiles. Y las patrullas civiles son ellos que también nos fueron más encima a nosotros a corretearnos, porque manejan bien el lugar, manejan el camino, manejan todo. Entonces a eso no se le hacen difícil. Entonces muchos jefes de patrulla empiezan a ser denunciados por violación de mujeres, por extorsión de la gente. Podían quemar la casa de un ciudadano, porque como lo hacían al amparo del ejército, entonces nadie se podía defender de ellos. Entonces empiezan una serie de abusos que terminan efectivamente en atrocidades. Y hay patrullas que llegaron a cometer masacres a nombre del ejército, como el caso de Río Negro, donde nosotros llevamos este proceso. Hay 3 jefes de patrulla condenados a 30 años de cárcel cada uno por haber dirigido una masacre de más de 180 personas, especialmente mujeres y niños. Entonces algunas patrullas se salieron totalmente. Es el pequeño Frankenstein que este gobierno fue creando. Con el apoyo que tenían, con el respaldo que tenían del gobierno de los Estados Unidos, del gobierno de Israel y de otros gobiernos títeres de los Estados Unidos y muy represivos como Argentina, por ejemplo, con todo ese respaldo aquí vinieron asesores argentinos a estar en las unidades militares directamente en combate. Para no morir de hambre, teníamos milpa, tenemos chiracayote, tenemos las papas, que también en la tierra está. Pero como el ejército, para que morimos por el hambre, para que nos entregamos, el ejército cortó toda la milpa y eso le llamamos tierra arrasada. Por ejemplo, ellos cuando mataban a la gente, a los niños los agarraban de la patita, les daban con un palo en la cabeza y los dejaban muertos. A las mujeres embarazadas, por ejemplo, que ellos mataban, las rajaban, les metían un palo así es decir, de atrás hasta adelante, dejarlos como que si fueran pollos dorados, así contra 2 estacas. A veces ellas están embarazadas, los niños dentro del estómago de la mamá. Nosotros miramos que de verdad ellos nos respetaban a nosotros, pues. A los hombres, por ejemplo, les quitaban la cabeza o los dejaban colgados del testículo, hacían los árboles, así dejaban a los hombres. Y entonces nosotros entendíamos que de verdad el ejército nos respetaba, pues. Y si nosotros nos dejamos, de por sí nos iban a matar. Entonces lo que nos quedaba era defendernos, pues. Únicamente era defendernos, porque ellos no nos respetaban, pues. En algunos lugares se produjo un desplazamiento de hasta un 80% de la población. Personas se organizaron en las comunidades de población en resistencia. Trabajar en colectivo es trabajar para todos. O sea que nosotros, cuando nos quedamos bajo la montaña, no tuvimos ninguna distinción, sino que nosotros trabajamos para todos, para aquellos huérfanos que se quedaron, para aquellas viudas que se quedaron y todos los que quedamos sobreviviendo la represión. La CPR durante los años, digamos, de la resistencia ha venido pensando mejorar la educación, mejorar la salud, mejorar la alimentación, mejorar la vida social y también buscar un desarrollo integral y sostenible. También la educación escolar nunca lo dejamos por un lado, siempre lo mantuvimos alfabetizando a la gente, los niños, las mujeres, los hombres, parejo.
Mucha gente aprendieron a leer y escribirse en la selva. Ese trabajo lo empezamos desde el 83, 84, 85. Siempre hay una persona encargada sobre la alfabetización. Entonces nos fuimos sufriendo, pero también desarrollando. Se combinó la idea para la medicina natural, lo que se usó allá. No se hizo tanto químicos, porque ¿dónde hay que traer? Pero varias clases de montes que se conoció que se puede curar, se puede salvar a alguna gente, a algún herido con estas medicinas naturales. ¿Cómo hacemos para mantener la disciplina, la educación, el respeto entre nosotros mismos? Empezamos a crear una cultura de respeto entre hombres y mujeres. Compartimos el trabajo. Ya el trabajo de la cocina ya no solo trabajo de la mujer, sino que también es trabajo del hombre. Con tal de que la mujer tenga un descanso, tenga el tiempo para dedicarse a otras actividades, por ejemplo la alfabetización. Entonces esto es la que nosotros fuimos aprendiendo en la educación y al igual en la cuestión organizativa. Nadie, un dirigente, puede decidir una cosa encima de todo. Esto si hay una decisión, se puede hacer, se realiza consultas. Y donde se define es la asamblea determina. Y si alguien comete error, sería sancionado, pero no con multa, no con pisto, que nos paga, no. Hay que hacer obras a la comunidad. Todavía en el 91 todavía llegaron a cortar la milpa de nosotros, porque nosotros en la comunidad de nosotros donde vivíamos todavía fueron, en ese entonces nosotros ya teníamos pollo, ya teníamos marranos, ya teníamos animales en la comunidad, pues. Esa vez nos sacaron como a las 3 de la tarde de la comunidad, cuando escuchamos estaban como a 500 metros de la comunidad, salimos corriendo sin nada. Cuando llegamos a los 8 días a la comunidad no teníamos ni un pollo, ni un coche, nada, todo lo habían comido, todo lo habían matado. Entonces así es como nosotros miramos, pues que ellos no dejan nada libre, pues todo se lo terminaban. Entonces allí vemos porque ellos nunca respetaron pues el trabajo de nosotros. Híjole, ya salieron de allí, ¿verdad? Híjole, está caminando la F en su bicicleta. ¿Qué habla, mija? En 1996 se firman los acuerdos de paz firme y duradera entre el gobierno del presidente Arzú y los diferentes grupos guerrilleros, finalizando así el conflicto armado interno. Como ven ustedes, tenemos una progresión histórica bastante diseñada por el ejército y controlada. O sea, desde en la campaña de asesinatos con Lucas García, la tierra arrasada con Ríos Montt, el fortalecimiento de las patrullas de autodefensa civil, las PAC, como mecanismo de control, hasta establecer una nueva constitución y permitir la transición a gobiernos civiles, pero que ya no amenazan sus intereses. Bueno, yo le diría que Guatemala no es una zona de conflicto en este momento. La paz se firmó en diciembre de 1996, ¿ya? Y en este momento lo que tenemos es un proceso de cumplimiento de los acuerdos de paz. ¿Por qué existe tanta violencia? ¿Por qué existe todavía mucha muerte? ¿Por qué existe tanta corrupción ahorita en Guatemala? Si existiera, si se estuviera cumpliendo los acuerdos de paz, estuviéramos viviendo felices. El acuerdo de derechos humanos, el acuerdo socioeconómico y agrario, el acuerdo de identidad y derechos de los pueblos indígenas. Y hay otro muy importante, el acuerdo en relación al ejército y el papel del ejército en una sociedad democrática, que tiene un nombre pero no estamos diciendo exacto.
Con esos 4 acuerdos que hubieran empezado a implementarse desde aquel momento del gobierno de Arzú, esta sociedad habría avanzado muchísimo. Yo diría que la mayoría de la población todavía no percibe los beneficios de los acuerdos de paz por varias razones. Una de las razones es la razón social. Guatemala es un país de extrema pobreza. Si no me equivoco, según los datos del Informe de Desarrollo Humano, Guatemala ocupa uno de los últimos lugares. O sea, la situación de pobreza es una de las peores en América Latina. Hoy por hoy estamos en el proceso, como le decía yo, de cumplimiento de todos los acuerdos de paz que poco a poco se han ido cumpliendo de acuerdo al programa que se estableció para ello. Lo malo es el no haber llevado a la práctica los acuerdos de paz, porque ese es el tema fuerte. La paz se consigue con la firma de los acuerdos, pero una simple firma no resuelve los problemas. Se necesita que haya acciones que acompañen esas firmas, y eso es lo que estamos esperando todavía. Mientras los acuerdos de paz no lleguen a ser la agenda de los gobiernos, es imposible que logremos la paz. Tenemos una crisis política provocada por este gobierno que está creando ambientes de ingobernabilidad. Veo una situación de explosividad muy grande. Llevan varios municipios donde la población toma al pueblo, queman la municipalidad o la casa del alcalde, expulsan al alcalde porque son del FRG y son alcaldes corruptos. Esto es una chispa, puede romper el polvorín en cualquier momento. Yo diría que no debemos de temer nosotros a contraer deudas para desarrollar infraestructura que van a ir en desarrollo y en beneficio de los pueblos nuestros. Si a esto le agregamos la crisis del café, la caída estrepitosa de los precios del café, y siendo el principal producto de exportación de Guatemala, la crisis que provocan los productores, pero también el desempleo que provoca para los cortadores, y la crisis de la sequía que ha provocado regiones de hambruna que nunca se había dado en el país. Había habido hambre, pero nunca hambruna, nunca niños muriéndose de hambre. Me parece que estamos en un momento de una crisis agudísima en el país. Pero como toda crisis es en el fondo una oportunidad, yo creo que de esta crisis se están dando los elementos para la reestructuración del tema de la tierra, porque la caída de los precios del café y la descomposición de la producción del café y las grandes plantaciones de café implica un cambio de modelo económico en las zonas rurales e implica un cambio en la tenencia de la tierra. Esta es una gran oportunidad para empujar estos cambios y el movimiento campesino está presionando para esto. Lo que nosotros exigimos ahorita como CONIC y como pueblo maya de Guatemala es de que se haga una reforma agraria integral. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo queremos una reforma agraria de que se distribuya la tierra a cada campesino, sino que vaya complementándose con asesoría técnica, con apoyos económicos para que haya una producción y así vamos a tener seguridad alimentaria, porque soberanía alimentaria, perdón. El desarrollo rural debe de romper el esquema de la concentración de la riqueza, ¿no? Que debe redistribuirse la riqueza en todos los aspectos, pero dentro de eso, como poner el dedo central en la reforma agraria. Y decía que la reforma agraria le sigue la seguridad alimentaria, luego la educación, la vivienda, la salud, la política económica, lo cruza también dos ejes importantes como es género y la identidad indígena dentro del desarrollo rural, y también está la cuestión de la gobernabilidad, los derechos humanos, como 10 ejes que conlleva esta propuesta,
que al final es una propuesta, y lo hemos llamado que es la plataforma política reivindicativa del movimiento campesino guatemalteco, más bien elaborado no solo políticamente, sino que técnicamente e incluso económicamente para una viabilidad del país. Hemos tenido espacios de negociación para decir los problemas, para plantearlo claramente. No se nos ha dado respuesta por parte del gobierno en términos concretos de resolver necesidades de tierra, pero mucho menos el diseño de una estrategia de país a corto, mediano y largo plazo del desarrollo rural. Pero creemos que la reforma agraria lo vamos discutiendo, qué tipo de reforma agraria, se van dando cosas como esta, más de 60 fincas ocupadas en estos momentos, pone en crisis a este gobierno y a los empresarios, y estamos diciendo, de repente con eso comenzamos la reforma agraria. Las ocupaciones que se están dando en el área de Cobán, la gente lo está haciendo por su propia necesidad. La gente lo ha vivido, tiene sus propias tierras, pero cuando fue la guerra, la gente tuvo que huir y aprovechando los terratenientes que esa gente no estaba, se quedaron con las tierras. La gente regresando ya no encuentra sus tierras. Lo que quieren ahorita es volver en sus propias tierras. Lo que estamos reclamando es el derecho histórico de la tenencia de la tierra de los pueblos indígenas. Y entonces se ocupan estas fincas para recuperarlas, pero también se han ocupado fincas privadas, simple y sencillamente por un descontento general de no puede ser que la tierra, no solo que no se cultive, sino que no se le da la función social que establece no solo las leyes, sino que los derechos agrarios en el mundo. Y entonces hay una inquietud, repito, no hay empleo, hay hambre, no hay solución por parte del Estado, ni concretamente ni estructuralmente, no se nos ve como fuerza de trabajo, entonces lo único que hace es las ocupaciones. Pero más allá que el simple hecho de ver una toma de finca para comer, también hay que verlo que es parte de la riqueza que está acumulada, que hay que redistribuir en este país. Entonces no solo es un planteamiento por una necesidad de comer, sino que también dentro de un planteamiento de redistribución de la riqueza en el país, que es las causas estructurales de la pobreza y la miseria. Apúrate campesino, apúrate, ya cantó el gallo de doña Juana, se va a enojar tu patrón si no llegas tempranito a sembrarle con primor. Y como no tienes tierra, siembra en la tierra del patrón. Como no tienes tierra, siembra en la tierra del patrón. Tuvimos un caso bastante paradigmático hace un par de semanas con el desalojamiento de 260 familias en San Marcos. Entonces vino el ejército, desalojó a 260 familias. Esta gente se quedó sin un centavo, sin el trabajo y sin ningunos derechos y casi sin ninguna esperanzas de que la situación puede resolverse. Esto es un caso típico de Guatemala que realmente muestra qué es lo que pasa. Y al mismo tiempo han subordinado al ejército, pues dándole ese presupuesto, porque en Guatemala el único sector que puede dar un golpe de Estado es el ejército, por supuesto que con aval de la embajada gringa, porque también no se puede hacer mayor cosa aquí sin un aval de la embajada gringa. Y entonces vemos que hay una situación complicada porque no sabemos en qué momento nos ataca el mismo gobierno o nos atacan los otros grupos económicamente poderosos, que los dos mismos grupos tienen sus grupos paramilitares. No se trata ni mucho menos de atentar contra el sagrado derecho de la propiedad privada. Se trata en este caso de plantear que el Estado no ha cumplido con sus obligaciones. Y nos parece una verdadera ingratitud que en un país como Guatemala, con la hambruna golpeando las puertas de todo el país, se mantenga la finca en propiedad privada sin ponerla a producir, ¿verdad? Eso nos parece una ofensa a la inteligencia nacional y pensamos que no debe permitirse. Y creo yo que si las cosas continúan como a la fecha,
estaremos ante una situación en la cual se multiplicarán las ocupaciones de fincas. Entonces la demanda cada vez más crece, la demanda de acceso a tierra, y creemos nosotros que hay una necesidad de 1 millón de familias para que accesen a la tierra. Quienes no respetan los compromisos son los funcionarios de gobierno, los propietarios que no cumplen con sus responsabilidades laborales, ¿ya? Y ellos son los autores y causantes de la ingobernabilidad del país, no los campesinos que quieren simplemente tener un poquitito de tierra para pasar el hambre. Eso es. Y ahorita, en cuanto a todas las ocupaciones que les hablaba de la reforma agraria, eso es lo que queremos todos los guatemaltecos. Y no solo Guatemala, yo creo que todo Centroamérica necesita una reforma agraria. Solo a eso podemos decir de que sí, podemos llegar a un acuerdo, podemos decir de que sí, puede haber una paz. Y hay otro nivel de ocupación de tierras, pero que fueron comunales anteriormente, de pueblos indígenas, pero sin ningún título, porque aquí históricamente no se ve como una propiedad a la tierra, sino que se ve como una parte, uno es parte de la tierra, entonces las comunidades indígenas no las tienen registradas en el registro de propiedad. Cuando se habla del problema de pueblos indígenas, no se puede desvincular del problema de la tierra. Es demasiado fuerte el vínculo cultural, afectivo. Un pueblo indígena sin tierras pierde parte esencial de su razón de ser, de lo que le ha dado la vida, de cómo ellos se han desarrollado. Ese es un punto que yo creo que hay que insistir bastante. No sé si la buena o la mala suerte me toca otra vez a mí representar Guatemala ante la región centroamericana para la gestión del riesgo y la reducción de los desastres. Entonces ahorita la CPR está formando parte de esa organización comunitaria. Trabajamos en el Petén para desarrollar la red comunitaria con 15 comunidades para la prevención de los desastres. Ahorita lo que estamos tratando de prevenir son los incendios forestales, porque la selva del Petén es la única selva que queda en Centroamérica y que es el tercer pulmón del continente y el quinto pulmón del mundo. Es la que purifica el aire y lo que produce el oxígeno. Esa es una de las preocupaciones que tenemos nosotros, y eso fue lo que aprendimos en la selva durante el tiempo que anduvimos ahí. Nos ayudó, nos protegió, nos alimentó y nos hizo nos hizo sobrevivir, y por eso es que nos interesa conservar el medio ambiente, conservar la naturaleza, conservar la selva. Eso es lo que estamos trabajando hasta el momento. Apúrate, compañero, apúrate, amaneció. No te quedes a la saga y vamos juntos los dos. Tenemos un elemento para la liberación, pues la unidad solo es nuestra, hombre. Esa no es de tu patrón. Que la unidad solo es nuestra, hombre. Esa no es de tu patrón.
Precisamente después de la firma de los acuerdos de paz, es que se han hecho grandes inversiones en Guatemala, y básicamente por compañías europeas que han invertido más de $1.000 millones solamente en un sector, en el sector eléctrico, por no mencionar otros sectores. Cada gobierno que ha sucedido al siguiente ha sido más corrupto, y el siguiente le ha ido ganando al anterior en corrupción. Entonces, ¿qué podemos esperar los guatemaltecos? No tenemos esperanzas. Yo le diría que estos países, en términos generales, y Guatemala específicamente, son países de gran oportunidad. Las rentabilidades de los proyectos y la realización de los proyectos son mucho más fáciles de hacerlas aquí que en cualquier país desarrollado. Entonces yo creo que esa es una oportunidad que los inversionistas ven para venir aquí. Los partidos políticos han sido un verdadero desastre para Guatemala. No hay posibilidad de salir así como estamos. Es lamentable tener que reconocer que es la única vía mediante la cual llegamos a las elecciones, pero es que realmente los partidos políticos han sido una verdadera vergüenza para Guatemala. No hay posibilidad de salir adelante con este estilo de vida. Ahora el poderoso, el terrateniente, el empresario hace y deshace a su sabor y antojo, porque con su dinero puede comprar la ley, puede comprar la justicia. Los jueces se venden y la corrupción campea. Ese es el panorama de nuestra república en Guatemala. O que en la historia está registrado que no siempre voluntariamente los gobiernos generan transformaciones. O sea, que no exactamente ponerle el espíritu y la confianza a partidos políticos y a gobiernos, porque casi nunca ha venido los cambios y transformaciones de partidos políticos y de gobierno. Si ahora está un gobierno más o menos que todavía no están como Ríos, ¿no? A pesar de eso, hay tantas masacres, tantos muertos, tantas desapariciones, tantos asesinatos, no se sabe ni por qué. Y ya cuando él entra, abiertamente lo puede hacer porque es su política, pues. Entonces es una preocupación de nosotros en el país, pues, ¿qué vamos a hacer? Tenemos el caso de este señor, el que es presidente del Congreso en este momento, Efraín Ríos Montt. Señor, siendo un genocida reconocido a nivel mundial, anda todavía con interés de querer ser el primer mandatario de nuestro país. Esas cosas solo se ven en un país como el nuestro. Pero no han captado los gobiernos el sentimiento nacional de justicia. No lo han captado. Mucha gente pues tema de que si Ríos Montt gana el poder, pues puede suceder otra vez. Pues para mí, ojalá pues otros países que también pueden ayudar, pueden apoyar a que no él entre a gobernar otra vez Guatemala. Los expatrulleros civiles, ¿cómo es posible de que se esté creando un impuesto para favorecerlos a ellos? ¿Cómo es posible que el mismo pueblo que fue masacrado por estas organizaciones tenga que pagarles por el daño que les hicieron? Esas son cosas que, como les repito, solamente en nuestro país se pueden ver. Es increíble. Porque en el FRG, más que en el PAN también, pero más en el FRG, se concentra la mayor cantidad de militares en activo y retirados que han tenido la responsabilidad de todo lo que ha ocurrido en este país durante todos los años de guerra. Ahí están concentrados y ellos tienen el control. Detrás de Ríos Montt, de Lucas García, de Mejía Víctores, de Chopina, de Shell Eugenio Lauros García, que fueron los militares principalmente provocaron esta política de genocidio, etnocidio, de tierra arrasada, pues hay también intereses económicos y políticos. Está claro que aquí hubo un intento de exterminación de población indígena
Pero como he dicho, eso se conoció un poco menos en el mundo, de eso se habla un poco menos, sí que se paró el conflicto armado, pero si la tarea principal es construir la sociedad democrática, todavía estamos muy lejos de esto. Nosotros estamos convencidos de que la política de tierra arrasada del ejército, que se realizó a través de masacres sistemáticas que se pueden incluso seguir en una progresión geográfica, fue una política diseñada a partir de una visión racista del país. Como estas eran comunidades indígenas de origen maya, que empezaban a simpatizar con la oposición o con el movimiento insurgente, podían ser eliminados como grupo social. El delito de genocidio siempre se tipifica por el propósito de eliminar a un grupo identificado por razones étnicas, raciales, culturales o religiosas. Y en este caso nosotros estamos convencidos, la Comisión de Esclarecimiento Histórico además lo establece en su informe, en Guatemala hubo genocidio del año de octubre del 81 al año 83, o sea, la última parte, los últimos 6 meses del gobierno de Lucas García y los 2 años o año y medio del gobierno de Ríos Montt. Y esto es importante documentarlo. Si no se hace justicia ni aquí, ni en nuestro país, ni en otro país del mundo, entonces lo que sienta un precedente para cualquiera persona que se le ocurra hacer semejantes barbaridades como el genocidio y etnocidio en cualquier parte del mundo, lo va a sentir que lo puede hacer en libertad. Y entonces no solo eso, sino que también el que permita que haya una reconciliación es porque pase, porque se haga justicia. Existe un concepto que es el concepto de justicia en momentos de transición, o sea, no se puede, de la transición de la guerra a la paz, habiendo tenido 200.000 víctimas y 45.000 desaparecidos, de acuerdo a la Comisión de Esclarecimiento Histórico, no se puede pretender que tengamos justicia en los 200.000 casos. Pero sí se puede pretender que en los casos más simbólicos, más significativos, más grotescos y mejor documentados, sí se haga justicia. Entonces en este han dado el paso 21 comunidades. Hay muchas comunidades todavía muy atemorizadas por el tema de los patrulleros de autodefensa civil ahora y las amenazas que el mismo ejército hace. Pero hay 21 comunidades, que son 10 en el caso de Lucas García y 11 en el caso de Ríos Montt, que sufrieron masacres, sufrieron genocidio, que estuvieron dispuestas a crear una asociación de víctimas, y es esta asociación de víctimas que se llama AJR, Asociación Justicia y Reconciliación, que presentaron las 2 demandas. En junio del 2000, la demanda contra Lucas García, y en mayo del 2001, la demanda contra Ríos Montt. Guatemala, cuando el horror está presente, los cementerios clandestinos están presentes, los desaparecidos están presentes, o sea, no es una historia del pasado, el horror es una historia del presente. Yo diría que gracias al terror en Guatemala es que Ríos Montt está en el poder. ¿Qué palabra más hermosa que reconciliación? Todos queremos estar reconciliados, claro que queremos estar reconciliados. Pero es reconciliación, un empate moral en que los violadores de derechos humanos se pasean como cualquier hijo de vecino por la calle, son diputados, son senadores, son ministros, pueden llegar a ser presidentes en algún momento, pueden llegar a ser jueces, son profesores, como personas tan honorables como los que nunca torturamos. Primero hagamos justicia, y esa es la base de la reconciliación. Pero ¿quiénes son los responsables en ese momento? ¿Quién hizo el tierra arrasada? ¿Quién mató a la población de la CPR? ¿Quién quemó a la gente? Eso fue Ríos Montt, fue Lucas García. Pero ahora, tranquilo, están en el poder ahora, están en el poder. El día en que nosotros podamos castigar a los genocidas, podamos limpiar la justicia, podamos volver a quitar la impunidad, no van a estar en el poder, van a estar en la cárcel. Una de las amenazas principales para la vigencia del Estado de Derecho es la impunidad. La Comisión ha llamado reiteradamente la atención en sus informes sobre Guatemala sobre la existencia de una impunidad estructural en el sistema de justicia guatemalteco que afecta gravemente la vigencia del Estado de Derecho. Y ahí nos damos cuenta que como que la situación quiere volver lo mismo, porque así empezaron antes, así hicieron antes, pues en el 80 así comenzaron, con mucha amenaza, con mucha muerte, mucha gente aparece muerta, no se sabe.
Y pues como la gente no cree que eso, como no teníamos una experiencia, decían, no, son choleros, son gente salvaje que matan a otras personas. Pero ahora nosotros, por ejemplo, ya no nos engañan, porque nosotros vemos que ahora lo que está pasando no es que son choleros o que saber de dónde viene, sino sale de la jerarquía militar, pues. La gran medida que hay que tomar se llama término de la impunidad. Como dicen los pueblos de América Latina, juicio y castigo a los culpables. Si no, ahí está el germen de la futura violencia. Porque no hicimos lo que querían, sino que hicimos lo que debíamos. No asesinamos, no matamos, sino dijimos verdad. Y la verdad es dolorosa y molesta, pero en 16 meses ni nos prestaron un rublo, ni nos dieron $1, y nos mantuvimos en paz. Pero más sin embargo, ellos se quedan con el dinero y que a la población civil no hay. Hoy estamos luchando por una vivienda, estamos luchando por un resarcimiento, estamos luchando por una indemnización, porque fuimos comunidades víctimas por la violencia. Entonces, esto yo creo que también a nivel internacional queda un trabajo muy grande por hacer. Si no se hace, yo creo que la situación se va a repetir.